Gracias, hermanos, por la invitación. Un gusto ver a hermanos queridos de tantos años y identificar algunos nombres también de los que están conectados. Yo ahora desde Talca, a pesar de que nos congregamos en la Asamblea de Guayeco, vivimos en Talca, así que un saludo a todos desde Talca. Quiero con ustedes compartir en estas dos reuniones que tendremos hoy y el día martes próximo eh, algunas enseñanzas del Sermón del Monte. Así que yo les invito a que me acompañen a Mateo, el capítulo 4, Mateo, el capítulo 4, eh, y vamos a leer algunos versículos eh, allí. Vamos a leer en Mateo el capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a volver a leer el versículo 20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor tenga bien bendecir esta lectura de la palabra y también la enseñanza que podemos sacar de ella. Desde hace un tiempo ya, en la asamblea en Guayeco hemos venido estudiando Mateo, y posiblemente el sermón y la parte de Mateo que más se conoce
es esta que hemos comenzado a leer, el Sermón del Monte. Mateo está estructurado en 5 grandes sermones, y este es el primero de ellos. Por lo tanto, entendiéndolo así, es un sermón que nos sirve para leer adecuadamente Mateo. No solo para leer adecuadamente Mateo, también nos sirve para leer adecuadamente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir con ustedes es una especie de introducción al Sermón del Monte, para el próximo martes ver algún otro detalle de este gran discurso del Señor Jesús. Por lo tanto, ya les dejo una tarea, y la tarea es que puedan leer el Sermón del Monte. El Sermón del Monte técnicamente parte en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Esa es la parte central del Sermón del Monte. Sin embargo, para poder entenderlo mejor es necesario leer un poco antes, que fue lo que yo hice. Leer desde el versículo 17. ¿Por qué desde el versículo 17? Porque allí está el llamado del Señor Jesús a aquellos que le escuchaban, y el llamado era simple, pero era muy, muy contundente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, uno puede entender que el Sermón del Monte forma parte de este llamado al arrepentimiento. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? El Señor Jesús le habló en aquel tiempo a los israelitas, a los escribas y fariseos. Principalmente esos mensajes eran dirigidos a ellos. Pero hay algo importante en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, de alguna manera, nos ayuda a entender qué quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere que vivamos? Esa es la pregunta que uno permanentemente trae a la mente. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Y el Sermón del Monte es de alguna manera una forma de ser el reino, en este reino que Dios ha prometido, en este reino que se va a instaurar, este reino de 1000 años. Sin embargo, nosotros de alguna manera vivimos el anticipo, porque somos ciudadanos del reino. Por lo tanto, el Sermón del Monte presenta una forma de ser en el reino que es la forma que Dios le agrada, es la forma que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. El Señor Jesús, en aquel tiempo, dice el versículo 23, que recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Vino a enseñar y predicar, vino a sanar y restaurar, y vino a llamar discípulos. Y nosotros somos parte en esta época de aquellos discípulos que el Señor Jesús ha llamado para su gloria. Y Él quiere que vivamos de alguna manera en este mundo, y esa manera que Él quiere que vivamos es una manera que debe reflejar en nuestras vidas a la persona de Cristo. Y aquí, en este sermón, hay un buen resumen de cómo es que quiere Dios que nosotros vivamos. Ese es el sentido que tiene este sermón. Esa es la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Responder a cómo quiere Dios que usted y yo vivamos. ¿Cómo parte el sermón? Parte con las llamadas y conocidas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas posiblemente sean la parte más conocida del sermón. Cuando a uno le hablan del Sermón del Monte, casi intuitivamente va a recordar algunas bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas básicamente son una invitación a la forma de ser que traerá como consecuencia el florecimiento. Y voy a intentar explicarlo, a pesar de que yo quiero ir al versículo 20
como versículo base para intentar entender mucho mejor qué es lo que Dios quiere. Pero la puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, o la palabra bienaventurado, es una palabra que en este caso, en el caso del Sermón del Monte, no logra traducir bien de la mejor manera lo que Dios quiere decir. Entendiendo que el Sermón del Monte es una forma de vivir en el mundo que a Dios le agrada, la puerta de entrada al Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Y la palabra que aparece en el original es una palabra que tiene que ver con florecimiento. Es una palabra que tiene que ver con cómo una persona que tiene su vida dirigida hacia Dios florece en este mundo. Y cuando yo logré entenderla de alguna manera, me hizo mucho sentido, porque el florecer tiene que ver con la esencia interior que hay en una planta o en un árbol. Y es evidente a todos aquellos que la ven y trae gozo. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, más que establecer una serie de normas, que las hay. Lo que Dios quiere que usted y yo florezcamos. Lo que Dios quiere es que usted y yo mostremos la vida que tenemos en Cristo. Y a partir de esa vida que tenemos en Cristo, otros conozcan al Señor Jesús como su Salvador. Y es interesante porque cuando está terminando el libro de Mateo, en uno de los últimos discursos del Señor Jesús, allí en Mateo 23, aparecen los famosos ay, que no son maldiciones, sino que son lamentos. Si ustedes me acompañan a Mateo 23 para leer uno, al menos uno o dos. Mateo 23:13 dice: Mateo 23:13. Mateo 23:13 dice: Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Y uno puede seguir leyendo, y el Señor Jesús en el último discurso público, más que una maldición contra los escribas y fariseos, es un lamento de ver cómo ellos estaban viviendo, es un lamento de ver lo que ellos estaban padeciendo, y esa es la expresión de ahí. Por el contrario, la bienaventuranza es una especie de loa, de, de ánimo, de ver a alguien que está floreciendo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, Mateo abre con estas bienaventuranzas y lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y cierra, porque a partir del capítulo 24, el Señor se centra en sus discípulos. Y el Señor ya no vuelve a tener contacto con aquellos que, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Mateo, el capítulo 4, donde comenzamos a leer, es el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Y este ministerio público del Señor Jesús buscaba que aquellos que le escuchaban tuvieran su vida centrada en Dios,
y de esa manera pudieran florecer, pudieran mostrar a otros qué es lo que significa tener la vida centrada en Dios. Por lo tanto, a través de las bienaventuranzas, Jesús está ofreciendo y está invitando a sus oyentes, en este caso a usted y a mí, en el tiempo en que el Señor Jesús pronunció estas bienaventuranzas, eran los israelitas. Es una invitación a una forma de ser en el mundo radical, que traerá como resultado su verdadero y pleno florecimiento ahora y en la vida venidera. No resulta eso de, de gozo, no resulta eso de atracción, entender que Dios quiere que usted y yo de alguna manera florezcamos. Y ¿saben qué? El Señor Jesús lo mostró en su vida. El Señor Jesús de alguna manera reflejó aquello que, no de alguna manera, completamente, reflejó aquello que él predicó. Había un hombre famoso que decía, la mayoría de la gente cree erróneamente que la persona feliz es la que está libre de molestias, consigue todo lo que desea y lleva una vida alegre y relajada. Y el Sermón del Monte es la respuesta que Dios da a la pregunta que el hombre se hace. ¿Cómo se puede obtener la verdadera felicidad? ¿Cómo se puede obtener la verdadera felicidad? Y aquí está, en estos 3 capítulos, la enseñanza que Dios da para ser feliz, para florecer en una vida dirigida hacia Dios o en una vida piadosa. Eso es lo que significa una vida piadosa, una vida dirigida hacia Dios. Y allí están las bienaventuranzas y no nos centraremos en esta oportunidad en estudiarlas. Quiero que me acompañen ahora al versículo 17 y volvemos a leer esta sección. 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez que Mateo es un escritor muy ordenado. Una vez que Mateo presenta la introducción al Sermón del Monte, a partir del versículo 17 está el cuerpo central del sermón, el cuerpo central del sermón. Y en este cuerpo central del sermón, Mateo en el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Cómo cierra la parte central del Sermón del Monte? En el capítulo 7 y en el versículo 12. Allí está cerrando la parte central del sermón, y la última parte del capítulo 7 es como el epílogo. Y el versículo 12 del capítulo 7 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Allí, de alguna manera, Mateo, recogiendo las enseñanzas del Señor Jesús, pone el fundamento respecto de lo que será lo que el Señor Jesús vino a hacer. Vino a cumplir la ley y los profetas. Por tanto, en esta parte central hay un versículo al que quiero llamar la atención, porque este versículo condicionará todo el Sermón del Monte y posiblemente también todo Mateo. ¿Qué dice este versículo? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a leerlo en otra versión. Dice, les advierto
a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Nunca entraréis en el reino de los cielos. Y aquí nos enfrentamos a un gran problema, por decirlo así, a un gran gozo y a un gran problema. ¿Cuál es el problema? Las personas más justas de aquel tiempo, las personas que buscaban cumplir la ley, las personas que diezmaban, las personas que oraban, las personas que ayunaban, las personas que daban su vida por el cumplimiento de la ley, eran los escribas y fariseos. Y el Señor Jesús les dice, siempre teniendo presente que Él está presentando en este sermón una forma de vivir en el mundo que a Él le agrada, el Señor Jesús les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquellos que le escucharon en aquel día deben haber dicho, pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Podemos superar la justicia de los escribas y fariseos? ¿Podemos vivir cumpliendo los mandamientos que ellos buscaban cumplir? ¿Podemos hacer como ellos? Hay algunos que dicen que los escribas y fariseos iban a comprar menta, iban a comprar eneldo, y llegaban a su casa y sacaban el 10% y destinaban ese 10% según la ley a Dios. Eran personas que vivían para cumplir la ley. ¿Cuál era el problema de ellos? Que era algo externo. El Señor Jesús les tiene que decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús fue muy duro con ellos, y fue duro con ellos porque la justicia que ellos mostraban era una justicia externa, no era una justicia interna. El joven rico que aparece en el capítulo 19 de Mateo dice al Señor Jesús, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había algo que él creía que cumplía y que era una justicia externa, y no es la justicia que a Dios le agrada. No le agradó en aquel tiempo y tampoco le agrada hoy día. Él quiere que vivamos de acuerdo a una justicia que a Él le agrada, y esa justicia que a Él le agrada es una justicia interna, es una justicia del corazón. Hay un escritor que definió la palabra justicia como la conducta de la persona integral que concuerda con la naturaleza, la voluntad y el reino venidero de Dios. Y voy a leer un par de pasajes para poder entender mejor esta palabra justicia que se ocupa mucho en Mateo. Y el primero de ellos está en este mismo libro, pero en el capítulo 1 y el versículo 18. Mateo 1, 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pasó allí? Vino el Espíritu Santo sobre María, como se le había dicho, y ella concibió del Espíritu Santo a Jesús, al Salvador.
El ángel le dijo, tanto a María como a José, que debían ponerle Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, José se había enfrentado a un gran dilema. Eh, lo que había pasado con María a ojos del pueblo de Israel y en base a la ley permitía que José la dejara. Y a este dilema se enfrentaba José. Y eso es lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quería dejarla secretamente. Fíjense lo que se dice de José. De José se dice que era justo. Tenía un tipo de justicia, José, que era una justicia que apuntaba a la misericordia, más que al cumplimiento de la ley, porque de acuerdo al cumplimiento de la ley, José tenía todo el respaldo para haber dejado, no solo haber dejado a María, sino que haberla expuesto para juicio. Pero dice la palabra de Dios como José era justo, como era un varón justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, no quiso exponerla. José tenía un tipo de justicia, que era una justicia que agradaba a Dios. Y esa justicia tiene que ver con la misericordia. Esa justicia tiene que ver con un ser interior. Y esta es la justicia que a Dios le agrada. Una forma de vida, una forma de conducta que tiene que ver con el interior, que tiene que ver con agradar a Dios, que tiene que ver con un corazón que no está dividido, que tiene que ver con una justicia interna. Volvamos a el capítulo 5 y el versículo 20. Fíjense cómo vivían los escribas y fariseos. Lucas, el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18, versículo 12. Dice el versículo 9, para entender, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así vivían los, los escribas y los fariseos. No se juntaban con publicanos y pecadores. Ayunaban muchas veces. Cumplían el día de reposo. No comían con las manos sucias. Guardaban completamente la ley. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo, Mateo 15, versículo 8 y 9, citando al profeta Isaías, les dice esto a raíz de la crítica que le hicieron los escribas y fariseos al Señor Jesús porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comían pan. El Señor Jesús los enfrenta, les habla de las tradiciones que ellos cumplían, que no tenían ninguna base, y en el versículo 7 les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesús fue muy duro con ellos, por eso el capítulo 23, que habla de los lamentos o de los ayes, tiene que ver con lo que él observó y lo que él conocía del corazón de los escribas y fariseos. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo en el versículo 20, si vuestra justicia no es mayor, y uno se podría preguntar entonces, ¿tengo que cumplir parámetros mayores que lo de los escribas y fariseos? ¿Tengo que ajustarme completamente a la ley? ¿Tengo que buscar
cumplir cada uno de los mandamientos que establece la ley. Fíjense ustedes que los escribas y fariseos habían hecho una especie de eh, eh, detalle de la ley y habían establecido 248 mandamientos positivos que debían cumplirse y habían establecido 365 prohibiciones. Al Señor Jesús lo criticaron allí en Mateo 15 porque sus discípulos comían pan sin lavarse las manos. Al Señor Jesús lo criticaron porque los discípulos recogían espigas en días de reposo. Al Señor Jesús lo criticaron porque sanó a un hombre que tenía la mano seca y lo sanó un día de reposo. Al Señor Jesús lo criticaron porque le dio la vista a un ciego y al ciego lo terminaron expulsando de la sinagoga, allí en Juan, el capítulo 9. Y así uno puede hacer una lista larga de cosas que los escribas y fariseos hicieron en contra del Señor Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta que había una justicia en el Señor Jesús y en sus discípulos que era mayor que la que ellos tenían. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Ellos creían que tenían todo. El Señor Jesús en Mateo 23 les dice: ustedes agrandan las filacterias, que eran pequeñas cajitas que se ponían en la frente y en el brazo izquierdo, obedeciendo el mandato de Deuteronomio de tener la ley en la frente y en el corazón, y el brazo que está más cerca del corazón era el brazo izquierdo. Y en esas cajitas, hasta el día de hoy lo hacen, ponen textos de la ley. Y el Señor Jesús los denuncia allí en Mateo 23 y les dice: ustedes agrandan las filacterias, diciéndoles: ¿les sirve eso? ¿Les sirve demostrarle a los demás que cumplen la ley? No, no sirve. Lo que Dios desea de usted y de mí es una justicia interna, una justicia que es la que a Dios le agrada, aquella que tiene que ver con un corazón que no está dividido. Esa palabra, que ya la he dicho un par de veces, de un corazón que no está dividido, es una palabra que nosotros solemos traducir como una persona íntegra. Y esa palabra aparece en el versículo 48 del capítulo 5. Dice el versículo 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este sermón, el Sermón del Monte, de alguna manera nos hace abrir los ojos respecto de a lo que Dios le agrada. Y lo que Dios le agrada es que nuestra justicia sea una justicia interna. Y esa justicia interna necesariamente se reflejará en el exterior. Esa justicia que aparece en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús habla de la vida piadosa de los judíos. Él también los denuncia porque cuando iban a poner ofrenda le gustaba que los vieran. Él también los denuncia porque cuando oraban hacían tocar trompeta. Él también los denuncia porque cuando ayunaban se dejaban crecer la barba para que los demás hablaran de ellos como diciendo: miren, qué justos que son. Ya leímos acerca del fariseo que fue al templo a orar y dio cuenta de todo de lo que él hacía. Y saben que, hermanos, podemos caer nosotros en lo mismo. Lamentablemente podemos vivir vidas que solo reflejen justicia externa. Esta que denunció el Señor Jesús permanentemente.
por esa justicia que él denunció permanentemente, que no era la que le agradaba a Dios, fue que lo llevaron a la cruz. Buscaron la ocasión y la encontraron en manos de uno de sus discípulos, de juzgarlo, enjuiciarlo y crucificarlo. Y este sermón nos llega hoy de la misma manera que le llegó a ellos, como un llamado de atención para vivir vidas que le agraden a Él, vidas que florezcan, vidas que estén centradas en Dios, vidas que sean íntegras, que sean vidas como las que vivió José, que se preocupó de la misericordia. Y lo que sigue a partir del versículo 20, por eso yo les decía que este versículo 20 es como una bisagra. ¿Y qué es lo que yo espero que podamos ver la próxima semana? Son enseñanzas que apuntan a eso, que apuntan a la vida que Dios le agrada. Y posiblemente la próxima semana veamos lo que aparece en el capítulo 6 y estos tres elementos de la vida piadosa de los judíos: la limosna, la oración y el ayuno. Y lo que allí el Señor Jesús hace es, en cada una de los tres párrafos que aparecen, es hablar del riesgo que se corre de hacer esto para ser visto de los hombres. Los seres humanos no hemos cambiado tanto, o más bien dicho, no hemos cambiado nada a lo largo de la historia. Y lo que el Señor Jesús denunció en aquel tiempo y el llamado que él hizo a no hacer esto para ser vistos de los hombres, y lo hace en los tres párrafos. Cuando habla de la limosna, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En el versículo 5 del capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y en el versículo 16 del capítulo 6 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así, queridos hermanos, esta ha sido una introducción bien general al Sermón del Monte, una forma de vivir en el mundo que le agrada a Dios y que va a producir en su vida y en mi vida un florecimiento para esta vida presente y para la porvenir, una justicia que a Dios le agrada, una justicia centrada en Dios, una justicia interna, no una justicia externa, no cosas por hacer, sino cosas para ser semejantes a Él. Es lo que Dios desea en su vida y en mi vida. Porque aunque quisiéramos nosotros cumplir los estándares en nuestra fuerza, no podríamos. Si no es en la fuerza de Él, no podríamos vivir. Y esa vida que a Dios le agrada y esa justicia interna necesariamente se reflejará. Y podremos decir, como dice la palabra de Dios, que veremos a hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Un corazón que a Él le agrada. Un corazón que podemos ver a lo largo de los evangelios en Jesús, el gran ejemplo para nosotros y para ellos en aquel tiempo. Los escribas y los fariseos veían a Jesús y era para ellos un espejo, y lo que ellos veían no les gustaba. Porque estaba viviendo una vida el Señor Jesús muy distinta a la que ellos vivían, cargados de mandamientos que no servían, porque lo que Dios quería era un corazón cambiado. Y es lo que Dios quiere hoy día también, un corazón
conforme a lo que Él es. Y eso, sin ninguna duda, será bienaventurado en nuestras vidas, o seremos bienaventurados. O, como me gusta a mí, ocupar mejor la palabra floreciente. Usted y yo seremos florecientes. Que Dios bendiga su palabra.